del año en curso. Me acompaña nuevamente mi hermano Rafael Pérez. Saluda, Rafi, a los hermanos. Yo les bendiga, hermanos, nuevamente aquí con ustedes en un estudio más. Bendecidos sean todos. En esta noche vamos a continuar con nuestros estudios bíblicos, pero vamos a hacer algo diferente en esta noche, que habíamos estado haciendo por mucho tiempo y ya no lo estábamos haciendo. Y me le pido disculpas a mis hermanos que han estado con nosotros en la programación. Vamos a comenzar nuevamente con los anuncios y de todos esos hermanos que tienen sus corporaciones o sus empresas, que están comenzando su proceso de autogestión y se quieren anunciar con nosotros. Vuelvo y les repito, mis amados hermanos, esto es completamente gratis. Lo hacemos como un servicio a la comunidad, especialmente a nuestra comunidad más cercana, a nuestra comunidad de fe. Que si usted vive en la Florida Central, en el área de Deltona, Sanford, Ibarra y Dillon, y necesita alguno de estos servicios, le proveemos la oportunidad para que se dejen conocer y así la gente los pueda llamar y los pueda contactar para que ustedes puedan ofrecer su servicio. Nuevamente, mis hermanos, comenzamos en esta hora con los anuncios y después continuamos con el segundo capítulo de la segunda carta de Pedro, aquí a través del estudio bíblico de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Deltona. Sean todos más que bienvenidos. Bueno, mis amados hermanos, bienvenidos nuevamente a todos esos hermanos que se están conectando ahora. Le damos la más cordial bienvenida y le decimos en esta hora que nos agradecemos al Señor que usted esté aquí con nosotros. Queremos comenzar saludando a nuestra hermana Dionisia Breña, a nuestra hermana Yolanda Pérez, que está con nosotros en la programación, mi hermana Nancy, Dios te bendiga. Huepa, dice, huepa, empezamos. Esto es lo que queremos estar haciendo nuevamente, que lo habíamos abandonado, y es tener ese contacto con la dirección y con la programación inicial para que usted y yo podamos tener este conversatorio a través de toda esta programación del día de hoy. Y yo recuerdo, ¿verdad? Estando pendiente de lo que usted me está escribiendo aquí. Saludos a mi hermano Giovanni, a mi hermana Sally, está por ahí Carola desde San Sebastián del Pepino. Mi hermana Riselda, Dios te bendiga, qué bueno saber de ti nuevamente. Mi hermana Marta, ¿cómo está mi hermano Rafa por ahí? Está Sonia, Dios te bendiga, saludos. Mi hermana Beatriz y mi hermano Omar, está nuestra hermana Ana del Valle, está por aquí también Anet de Jesús, Dios te bendiga, Anet, está con nosotros Carmen Algarín, bendecimos a nuestros hermanos, mi hermana Carmen Cortés, que no se lo pierde, mi hermano Juanito Sotomayor, Edgar Junior, Manuel Piriel, piel de cañón como siempre, está con nosotros mi hermana Neri, ahí está Ginel Medina, Missy Ginny, a Danilza Quiñones, bendiciones para ti, bendiciones Sonia, Dios te bendiga mucho. Mis hermanos, como siempre, vamos a comenzar la discusión del segundo capítulo de la segunda carta del apóstol Pedro a la iglesia del primer siglo, para lo cual le vamos a pedir a nuestra hermana, Dios mío, Susan, se me olvida el nombre, iba a decir Sabrina, pero ella no puede pedir la vuelta porque es su hija. A mi hermana Sabrina, a mi hermana Susan, que va a estar leyendo la palabra del Señor para nosotros, para poder compartirla con nosotros. Pero quiero que usted recuerde, hermano, vamos a estar dándole seguimiento a lo que usted está escribiendo aquí. Mira, aquí está mi hermana Mary. Mary, Dios te bendiga, te extrañamos un montón también. Está Neri Hernández. Neri, estamos orando por ti, seguro que sí. Oraremos, así mismo lo haremos. Mi hermano Keto, Dios te bendiga, Héctor. Bendición, bienvenido. Mi hermano, si usted tiene alguna pregunta o algún comentario o algo que quiere compartamos aquí, compártalo aquí, que hoy sí vamos a estar pendientes.
Mi hermana Emma se acaba de conectar con nosotros. Dios te bendiga, Emma, también a ti. Saludos, bienvenidos a todos. Vamos a darle la oportunidad para que mi hermana Susan entonces se introduzca la lectura de la segunda carta de Pedro, especialmente el capítulo número 2, para entonces nosotros poder comenzar con el diálogo espiritual y la discusión de este texto. Dios les bendiga, hermano. Mi hermana Susan con nosotros. Bienvenidos. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho, y su destrucción no tardará en llegar. Pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, y por eso Dios los protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Tiempo después, Dios condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de cenizas. Las puso como ejemplo de lo que les sucederá a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. Estas personas son orgullosas y arrogantes, y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Aún los ángeles, que son mucho más grandes en poder y fuerza, no se atreven a presentar de parte del Señor cargos de blasfemia en contra de esos seres sobrenaturales. Esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden, e igual que animales serán destruidos. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Pero Balaam fue detenido de su locura cuando su burra lo reprendió con voz humana. Estos individuos son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se encargaban de una vida de engaño. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice: un perro vuelve a su vómito,
Y otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Nuestro querido hermano Rafi, que tenga una palabra de oración para comenzar la discusión de este pasaje que es un poquito complicadito, ¿verdad? Es un poquito pesadito, pero que sabemos en el nombre del Señor que vamos a tener una conversación, un conversatorio saludable, pastoral, de iglesia, de gente de fe, en el que nos vamos a gozar en esta noche. Así que, hermano, no se preocupe, yo sé que el Espíritu Santo tiene palabra de bendición para todos nosotros, no importa si el texto es fuerte, si el texto es un poco más suave, si el texto tiene que hablar de amor, o si en este caso habla de la importancia de estar apercibido contra los falsos profetas y los falsos maestros. Pedro en la segunda carta es bastante fuerte con esto y lo estamos leyendo ahora mismo. Pero vamos a comenzar con una palabra de oración, va a estar dirigida por mi hermano Rafi. Bendito Padre Celestial, gracias te estamos, gracias agradecidos, Señor, que nos podemos volver a reunir un estudio más para seguir estudiando, Señor, tu palabra de vida, Señor. Te pedimos, Cristo, en esta noche que tú nos des la sabiduría necesaria para traer la palabra en esta noche a nuestro pastor, Señor, y que también abra los corazones y los oídos de los hermanos que nos escuchan y que nos están viendo a través del Facebook Live de esta noche, Señor, y que esta palabra, Señor, aunque una palabra fuerte, Señor, pueda también abrir nuestros ojos, Señor, para que podamos entender qué cosas están pasando en nuestra vida alrededor de nosotros, Señor, y que esto nos ayude de forma tal que podamos entenderlo y de una vez, Señor, poder en tu palabra, bajo tu bendición, Señor, que podamos ser mejores cristianos cada día. Te pedimos, Cristo amado, que tú nos acompañes de principio a fin de este estudio. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén. Amén, gloria al nombre del Señor. Le queremos dar los anuncios, Le queremos dar la bienvenida nuevamente a todos esos hermanos que se están conectando. Jim, si puedes ponerme la presentación, lo que está en la Biblia ahí, póngame la presentación para poder comenzar. Mis amados hermanos, mi hermana Emma, le dijimos bendiciones. Está también con nosotros la familia Conrado, mi hermana Damari y mi hermano Dióstenes, para los cuales le pedimos en esta hora que oren por ellos. Entiendo que tuvieron una situación con unos familiares allá en el norte, pero que el Señor está en control sobre todas esas cosas. Está con nosotros Verónica Figueroa, si no me equivoco. Verónica es familia de nuestra hermana Corchado, de nuestra hermana y nuestro hermano familia Sotomayor. Así que te bendecimos en el nombre del Señor, bienvenida. Y no podía faltar mi hermana Iri, que dice, llegué, aquí estoy. Bendiciones, Iri, bendiciones. Mi hermano Luis Luna y su esposa Anabel, bendiciones para ustedes. A mi hermana María de Los Ángeles, que está desde México viéndonos. Rafi, aquí te están monitoreando. Dice que está doña Joan Lerux, la esposa de nuestro hermano Rafi, que ya está comenzando a monitorearlo. Usted sabe cómo funciona esto. Nuestra hermana Hortensia Marte, Dios te bendiga, bienvenida. Está con nosotros Oscar y Marilyn, que eso no pueden faltar. Mi hermana Mayra Quiñones y su familia, que sé que nos ven. Mi mamá desde Puerto Rico, ¡huepa! Mami, bendición, desde Calley, Puerto Rico. Nuestra hermana Tania, su papá, su mamá, que por los que le pedimos también que oren mucho por la familia Cortés, hermano. Tuvieron una pérdida significativa, una de las hermanas Sánchez. Y les pedimos a todos que los acompañen en oración, hermano. Acuérdese, cuando el pueblo del Señor alaba al Señor juntos, suceden cosas extraordinarias. Y por eso en esta hora le pedimos que nos acompañen en oración con la familia Cortés Sánchez, que en este momento están pasando por un momento difícil, pero la oración del pueblo va a fortalecerlos y la unidad del pueblo aún en medio de este proceso. Yo sé que va a ser de fortalecimiento para la vida de mi hermana Maui, de nuestra hermana Carmen, que está allá en Puerto Rico, la mamá de mi hermana Mayra. Mayra, lo lamentamos mucho, Tania, tú que estás en la programación, lamentamos mucho la pérdida de ustedes, un familiar tan querido como tu tía. Estamos orando por ustedes, saben que estamos a la orden, que estamos aquí para lo que sea. La palabra dice que hay que llorar con los que lloran y reír con los que ríen, y no podemos estar ausentes cuando llegan los momentos de llanto. Así que, mis hermanos, les bendecimos en el nombre del Señor y le pedimos al Señor que la paz que sobrepasa todo entendimiento se derrame sobre ustedes, sobre sus familiares, sobre los que están aquí en la Florida y sobre los que están allá en Puerto Rico. Oramos todos juntos y esperamos que sean fortalecidos en este proceso que sabemos que es complicado cuando una persona tan cerca de nuestro corazón se experimenta la partida física, porque sabemos que espiritualmente en algún momento dado, si nos ganamos la corona de vida, allá podremos nuevamente juntos adorar el nombre del Señor, que vive y reina para siempre. Sin más preámbulos, hermanos, comenzamos la discusión del capítulo número 2 de la carta del apóstol Pablo a la iglesia del primer siglo. Y yo quiero como preámbulo, Rafi,
decir algo muy importante, porque estamos escuchando palabras fuertes, estamos escuchando palabras duras, no vamos a tapar el cielo con una mano. Lo que el apóstol Pedro escribe en la segunda carta, especialmente en el segundo capítulo, va a llegarnos a nosotros de cierto grado de terror emocional, porque la discusión es fuerte y el apóstol Pedro introduce dos personajes del primer siglo que son igual de peligrosos o igual de impactantes negativamente a la vida de la iglesia como lo fueron en el primer siglo. El apóstol Pedro dice que los hubo desde antes del primer siglo, desde el Antiguo Testamento, desde el principio de los tiempos también los hubo y que el pueblo de Israel los sufrió y que son peligrosísimos para el día de hoy, y esos dos personajes son los falsos profetas y los falsos maestros. ¿Y qué queremos decir con esto? Pues queremos decir con esto que el primer siglo no estuvo exento de experiencias donde la iglesia, que trató de desarrollarse con la doctrina saludable, fue atacada por personas sin escrúpulos que trataron de mancillar el camino de la verdad, que trataron de mancillar el camino de la fe y que con su testimonio y su enseñanza desviaron a muchos de la verdad, invitándolos a de ofender a Dios y a seguir los malos caminos, incitarlos a pecar y nunca honrando la palabra verdadera de Dios y la sana doctrina. Hermano, eso es algo que está pasando todavía hasta el sol de hoy y que según nosotros leíamos en la carta de Apocalipsis es algo que va a ocurrir hasta el día que suene la trompeta y seamos nosotros exaltados, así nos los ganemos bajo la gloria del Señor, seamos exaltados al cielo. Vamos a estar sufriendo de este problema. Ahora, ¿qué es lo más importante sobre esta discusión de los falsos profetas y los falsos maestros? Mira, Rafi, yo pienso, y quiero que me compartas algo aquí que deje una opinión. Yo pienso que uno de los grandes problemas que tiene la iglesia del siglo XXI con los falsos maestros y los falsos profetas es que no los sabe identificar. ¿Qué tú crees? De acuerdo 100%, pastor. En este pleno siglo XXI, yo creo que donde posiblemente más lo estamos viendo. Y usted lo ve, hermano, porque la tecnología se ha abierto tanto, ¿verdad? Que ahora podemos ver diferentes servicios, diferentes cultos, diferentes líderes y personas que se hacen llamar pastores. Estamos viendo esta dificultad que está diciendo Pedro en la carta y lo vemos en las noticias, lo vemos en la televisión. Así que esto es un problema que, aunque viene desde esa época, se ha ido acrecentando todos los años y ahora mismo está aquí. Pero uno de los problemas que tiene la iglesia es, y por eso lo siguen, es que no saben, como usted dice, no identifican y no separan el grano de la paja. No, están todavía como que, ¿será este o no será este? Habla bonito, predica bonito, parece un pastor, pero a veces, lamentablemente, son lobos disfrazados de ovejas. Y eso es cierto, ¿verdad? Queremos darle la bienvenida, mientras seguimos en la discusión, a nuestro hermano el pastor Edwin Vadillo. Dios te bendiga, Edwin. Gozoso de que estés con nosotros. Está con nosotros Doris Vega. Aquí hay una sorpresa especial para mí, mi hermanita Gabriela Celeste. Dios te bendiga mucho desde Puerto Rico. Yo sé que tú estás viviendo acá en los Estados Unidos, pero saludos a toda tu familia, a Chelo, a tu hermana, a tu papá, a todos por allá. De aquí está mi hermano Pedro, mira, Pedro Coto. Nuestro querido Pedro, Dios te bendiga. Bienvenido a la programación. Y veo aquí que está nuestro hermano Edwin Sierra y nuestra hermana Susan Carol Cortés, que es la que está siempre a cargo de la lectura de la Biblia, está con nosotros en la programación. Uno de los grandes problemas, así como lo está repitiendo Rafi, es que nosotros pensamos que una persona viene de Dios por las emociones que nos hace sentir. No sé si eso te ha pasado. La iglesia del siglo XXI se ha vuelto demasiado emocional. El culto estuvo bueno porque se me pararon los pelos. El hermano cantó bonito, Rafi, porque sentí como una cosa, como un escalofrío por dentro. Mira, mi hermana Emma dice que la hermana Dori es su hermana ¿desde dónde? Desde Mayagüez, Puerto Rico. Bienvenida, Dori. El Señor te bendiga grandemente. Si eres hermana de Emma, tienes que ser buena, porque Emma es buena. Emma es de las buenas. Lo hacemos con gozo y con alegría. Nuevamente, volvemos. El problema del siglo XXI, yo pienso que ha sido la proliferación del emocionalismo en la fe. Vamos a proliferar las experiencias emocionales que no transforman, que no cambian, pero llaman la atención. Entonces, digo esto con respeto como pastor, pero lo digo con la autoridad que el Señor nos ha dado para predicar su palabra. La fe que te mueve los pelos
que te eriza la piel no tiene que ver nada con la fe que te transforma. Y son dos cosas completamente diferentes. Cualquier persona puede ir a un servicio y escuchar el mensaje, porque el mensaje en sí es vida. La palabra no retorna atrás vacía. Y aunque la predique un loco, la palabra es la palabra. Aunque la predique una persona que no necesariamente está en comunión con Dios, y digo esto con respeto, algunos se van a molestar con lo que voy a decir, pero es una realidad. Aunque se predique por una persona que no tiene una relación con Dios saludable, o que no es un buen ministro, o que no tiene testimonio, la palabra, por ser palabra de Dios, en sí es vida. Y el que se acerca a ella buscando una conversión, buscando un arrepentimiento, buscando una transformación, lo va a hallar, no importa quién sea el que predique. Va a encontrar ese manantial de vida, ese manantial de luz, ese manantial de salvación, lo va a encontrar. Porque la palabra en sí es vida, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Pero hemos tenido un problema muy serio, porque en el siglo XXI han proliferado las experiencias extrasensoriales. Esto estuvo buenísimo porque yo lloré. No he cambiado, pero lloré. Sigo siendo la misma persona, no hubo un proceso de transformación, no me convertí en un discípulo, no he cambiado mi vieja manera de vivir, no he bajado las aguas bautismales, no he confesado a Jesucristo como el Señor y el Salvador de mi vida, pero el servicio estuvo buenísimo. Pero la persona que cantó me tocó. Pero la persona que cantó como que tenía algo que me llenó. Y yo creo que uno de los grandes problemas, repito nuevamente, de la fe del siglo XXI es que hemos proliferado los sentimientos sensoriales sin hablar de la sustancia. Entonces, mire por qué esto es tan importante. Ha proliferado en el siglo XXI el sermón, digo esto con amor, el sermón del Dios que todo lo perdona. Y eso yo no tengo problema con eso, porque eso es una verdad bíblica. Escúcheme bien. La verdad del Evangelio dice que no hay pecados pequeños ni grandes delante de la presencia del Señor. No existe diferenciación. Lo mismo para Dios un adúltero que un mentiroso. Para Dios que yo ahora mismo mate a Rafi es lo mismo que llegue por la tarde y le meto un embuste a mi mujer, a mi esposa. Que Carla no me lo va a tolerar. Pero para el Señor no hay diferencia en el pecado, en la falta, en la falla. Eso no hay una escala. Para Dios no hay una escala. Pero por alguna razón nosotros los seres humanos hemos hecho una escala sobre esas cosas. Ahora, en esa amalgama de experiencias en las que el hombre y el ser humano fallan, Dios tiene perdón para nosotros. La salvación en Jesucristo es suficiente para saldar la deuda del pecado o de la muerte que conlleva nuestra herencia pecaminosa o nuestro errar en el blanco. Como nosotros no llevamos una vida de santidad, la paga del pecado es muerte. Pues nosotros deberíamos haber muerto o deberíamos morir. Sin embargo, la dádiva de Dios en Cristo es vida. Yo no voy a puntualizar en medio de este estudio bíblico que Jesucristo hay algo que no pueda perdonar o que Dios hay algo que no pueda perdonar, aunque las Escrituras dicen que hay una cosa que no se va a perdonar nunca. Y eso es un tema que tomaría otro estudio bíblico interesante. Pero la Escritura dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado que nunca será perdonado. Y algunos se preguntarán, y lo voy a decir rápidamente, Teología 101, la blasfemia contra el Espíritu Santo es un asunto bien sencillo. Se da dentro de la discusión donde Jesús está expulsando demonios y los fariseos acusan a Jesús de que expulsa demonios porque está endemoniado. Entienda esto, hermano. Este pasaje bíblico se nos presenta a nosotros en medio de una expulsión de demonios, exorcismo, donde se le acusa a Jesús a través de la boca de los religiosos de que los exorcismos que Jesús practica, las expulsiones de demonios que Jesús practica, hermano, entiéndalo, el demonio es el enemigo de la iglesia. Satanás es el enemigo de la creación. Jesucristo es el enemigo del Satán. No vino a amarlo, no vino a perdonarlo, no vino a abrazarlo, vino a salvarnos a nosotros y a destruir el reino de las tinieblas. Por lo tanto, la iglesia que no entiende que el Satán tiene un plan, que el Lucifer es el enemigo de la iglesia, está dormida y no entiende lo que está pasando. Y usted tiene que despertar ese letargo. La iglesia está en un campo de batalla. La iglesia, no estoy hablando de este edificio no está en guerra. Quien está en guerra somos tú y yo de rodillas de madrugada. Quien está en guerra somos tú y yo de rodillas cuando el Espíritu nos despierta en la noche a luchar porque estamos en un tiempo difícil. Tú no lo sabes ni yo lo sé, pero la trompeta está a punto de sonar en cualquier momento. Cada día que pasa es un día más que se acerca a la trompeta. Y el enemigo no está tranquilo. Va a hacer todo lo posible por destruir la mayor cantidad de gente. Cerrando ese paréntesis, el texto del pecado que nunca se va a perdonar está encerrado
o cautivado por la experiencia de los exorcismos que Jesús hacía. Entonces, para que usted tenga conocimiento de lo que está sucediendo, los fariseos acusan a Jesucristo de que Él tiene autoridad sobre los demonios porque Él es un demonio con mayor rango. Mira hasta qué punto a los fariseos se les fue la guagua con el Hijo de Dios, que al verlo hacer milagros tan extraordinarios como expulsión de demonios, dicen a la gente que lo está viendo y que lo está experimentando, le dicen no lo sigan porque Él expulsa demonios más débiles porque Él es un demonio más fuerte. Dentro de ese contexto, Jesús da una enseñanza extraordinaria y habla sobre una casa dividida que no puede prevalecer. Dentro de ese contexto, Jesús enseña que la única manera de usted poder saquear la casa de un hombre fuerte es si usted es más fuerte que él, lo puede atar. En pocas palabras, Jesús está diciendo, el Satán puede con ustedes, pero no puede contra mí. Pero si ustedes se fortalecen en mí, van a poder más que el Satán. En pocas palabras, iglesia, para que tú te puedas educar teológicamente con esto, si tú vas a la lucha espiritual solo, vas a ser derrotado. Pero si vas a la lucha espiritual fortalecido en la presencia del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, vas a vencer porque Jesucristo públicamente venció sobre ellos exhibiéndolos en la cruz del Calvario. En ese momento Jesús dice, pero este es el único pecado que no va a ser perdonado, la blasfemia contra el Espíritu. Y la blasfemia contra el Espíritu es marcado en el pasaje bíblico, hermano, entiéndalo. Teología 101. La blasfemia contra el Espíritu es darle, escúcheme bien, darle la gloria al Satán de las obras extraordinarias que está haciendo el Espíritu de Dios. Cuando un milagro que se ha producido por la presencia del Espíritu Santo, usted le da la gloria al diablo o usted menciona a Satanás como que fue quien lo provocó, eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo y eso no será perdonado. Dijo el Hijo de Dios, no lo dijo más nadie, que vino a perdonar al mundo. Hermano, no me lo estoy inventando yo, lo dijo Jesucristo en el Evangelio. No soy yo, no me lo inventé yo, búsquelo. El Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que vino a la tierra para darnos salvación, dijo que eso no lo iba a perdonar. Usted moléstese conmigo todo lo que dé la gana, pero si se molesta conmigo, moléstese con él también. Porque yo no me puedo inventar otra cosa. Eso no va a ser perdonado. Ahora, volviendo a la línea de pensamiento, nosotros estamos en una generación en la que queremos que prolifere el perdón a través de la gracia. Entonces Jesucristo lo puede perdonar todo. Eso es verdad. Eso no es una mentira. Ahora el apóstol Pablo, entendiendo este problema, le escribió a la iglesia de Corinto lo siguiente: ¿acaso abundaremos en el pecado para que sobreabunde la gracia? Y aquí va el contexto en el que yo quiero enmarcar esto que está diciendo Pedro. Nosotros, una vez que hemos sido receptores de la gracia inmerecida de Dios, eso es un don, una dádiva divina que nosotros nada tenemos con qué pagarlo. Rafi, ¿tú crees que nosotros tengamos algún con qué pagar la gracia de Dios? No hay chance, como dice el americano, no chance. No hay break. No hay chance. La recibimos una vez. Una vez, that's it. Y usted va a preguntar, pastor, ¿no se recibe más? Claro que se recibe. Hay gente que se aparta y vuelve a los caminos. Pero para que tú te puedas mantener fiel, una vez que tú recibes la gracia, es tu responsabilidad y la mía mantenerla. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no voy a abundar en el pecado para que la gracia sobreabunde de ninguna manera. Una vez que yo he recibido la gracia de Jesucristo, mi vida se tiene que transformar de manera tal que de ahora en adelante yo soy, siendo un receptor de su gracia, vivo y camino como un receptor de su gracia y no como uno que espera la gracia. Es decir, de eso usted me está entendiendo. En el momento en que usted recibe la gracia salvadora de Jesucristo, desde ese momento en adelante, usted vive acompañado con ella. Usted no vive como que, pues la recibió y no sé si la vaya a recibir mañana. Y la recibí mañana, no sé si la vaya a recibir pasado mañana. No. Usted comienza a caminar en diligencia hacia esa gran bendición que usted ha recibido y usted comienza a dar pasos de excelencia y vivir a los altos estándares morales que exige el Evangelio de Jesucristo. Porque usted no va a recibir el Espíritu hoy y mañana a fallarle a Dios de tal manera que el Espíritu se contriste y se vaya. Y entonces pasado mañana usted vuelve y se arrepiente. Y entonces el viernes usted viene y comete un pecado de adulterio y falla contra su mujer. Y entonces el sábado usted vuelve y se arrepiente. Y el domingo tan pronto usted pueda, vaya a hacer otra barbaridad. Y usted sobreabunda en el pecado para que toda la semana usted reciba la gracia 5 o 6 veces. Mira, así no funciona, hermano. Y digo esto con respeto. Así no funciona. La gente que verdaderamente ha tenido un encuentro con Jesucristo sabe la necesidad que tiene, escúcheme bien, de perseverar en el Evangelio
para que esa gracia inmerecida se mantenga sobre sus vidas y sobre sus cabezas. Y eso lo vamos a hablar ahorita cuando toquemos uno de los temas que vamos a tocar sobre el tema de la economía. Vamos a seguir hacia adelante para que usted se pueda gozar con nosotros a través de la presentación de esta noche. Estas son las cosas que presenta Pedro en el segundo capítulo de su segunda carta, que nos deben poner a nosotros en relieve cuáles son los problemas del primer siglo. Falsas doctrinas. ¿Lo tiene usted ahí? Falsas doctrinas. Herejías. Falsos maestros y falsos profetas. Hacia estas cosas usted manténgase en calma y solamente dígale que no. ¿Verdad? Eso es lo que el pastor pone ahí en la presentación. Ante estas cosas usted manténgase tranquilo. Mire, usted no tiene que pelear batallas que le tocan al Señor. Bajo ninguna circunstancia. A usted no le tocan pelear batallas que le tocan al Señor. Usted deje que el Señor pelee sus batallas y usted pelee la suya. Pero ante estas situaciones, óigame, a Jesucristo Jesucristo lo predicó de una manera bien extraordinaria. Si le digo ahora el pasaje bíblico, le puedo mentir, pero la parábola está en la Biblia. Cuando Jesús explica a sus discípulos, Rafi, sobre la parábola del hombre que fue a sembrar el campo, y mientras descansaba y dormía, los enemigos sembraron cizaña en medio del trigo. No sé si recuerdas esa parábola. Entonces los siervos del amo le dicen, ¿qué hacemos? ¿La arrancamos? Y él dice, no la arranquen. No vaya a ser que tratando de alar la cizaña se traigan el trigo también. Déjala que crezcan juntas, porque las vamos a separar el día de la siega. El día que vayamos a cegar, las separaremos, entonces el trigo irá para los graneros y la cizaña irá para el fuego que se quema. En pocas palabras, en este pasaje bíblico, con esta experiencia del Evangelio, Jesús nos dice a nosotros, estas cosas van a suceder y van a proliferar entre medio de nosotros, quienes son trigo y quienes son cizaña. En medio nuestro van a proliferar gente que predica la palabra de verdad, que tiene una sana doctrina bíblica, evangélica, a la luz del Espíritu Santo, y va a haber quien le entrega su fe a hombres y mujeres con verdades que no son bíblicas. Fueron a estudiar a seminarios que nadie conoce, en lugares que nadie conoce, y tienen un título que les hace pastor de que nadie conoce. No, y si fuera un título de pastor yo no tendría tanto problema, pero hay un montón de denominaciones. Y seminarios y otras cosas, ¿verdad? Otros centros de estudio. La realidad que se ha dado en estos últimos años, los últimos 30, 40 años, donde hemos visto una proliferación de pastores y de llamados profetas, ¿verdad? Donde dicen ser dueños de la verdad y la arropan y dicen que lo que ellos dicen, ¿verdad?, es lo cierto. Mira, hermano, en estos tiempos que estamos viviendo, digamos que yo consigo un buen local, me pongo un buen suit, consigo unos buenos cantantes y hacemos un servicio un domingo. Ya tenemos una iglesia montada. Y yo tengo quizás estos dotes de ser ultramotivador. Yo le aseguro a ustedes que yo monto una iglesia en cualquier sitio. Ya lo tiene. Y la gente no lo van a cuestionar. ¿Por qué? Porque les voy a hablar lo que ellos quieren escuchar. Les voy a decir que la misericordia de Dios es tan grande que los alcanza todo el tiempo, que es cierto. Y que no importa lo que ellos hagan, la salvación ya es de ellos y no se la quita a nadie. Entonces tú empiezas a predicarle y a escucharle y a llevarle todo lo que ellos quieren escuchar, pastor. Yo te diría que esa iglesia yo la puedo hacer crecer en menos de un mes, 2 meses, la vamos a hacer un coliseo. Claro. Porque, hermano, abra los ojos, mire lo que está pasando, ya existen. Esto que yo le acabo de decir, yo no me lo inventé, esto lo he visto en la televisión, hermano, ustedes lo saben quiénes son. Y como proliferan porque no se exigen los estándares morales del reino. Claro. No se predica la palabra, lo que se predica es la automotivación y pues la automotivación es fácil. Mi hermana Emma nos hace el favor de compartirnos el pasaje bíblico donde se encuentra la parábola del trigo y la cizaña, que si ustedes, mi hermano, lo quieren escuchar o lo quieren leer de primera mano, ¿verdad?, de la boca de Jesucristo, está en Mateo capítulo 13, los versos 24 al 30. Gracias, Emma, por estar al pendiente y por compartirnos. Está con nosotros mi querido hermano Carlos Padilla de Guayanilla. Mi hermano, de corazón, gracias por estar con nosotros. ¿Recuerdas al pastor Carlos de Guayanilla que fuimos allí? Que nosotros a bendecirle, a ayudarle en medio del proceso del huracán, del terremoto, y salimos de allí más fortalecidos nosotros, ¿verdad? Que posiblemente lo que nosotros fuimos a hacer. Son gente extraordinaria. Te amamos, mi hermano. Pastor, Dios lo bendiga. Dios te bendiga mucho, Dios bendiga a tu familia y todo el trabajo excelente que ustedes están haciendo por allá.
Déjame para poder seguir discutiendo esto. Saludos a Yolanda, una de mis tías queridas de mi nacimiento, desde que soy un nene pequeño allí en Calley. ¿Quién está por aquí también? Y mi hermana Sonia Vega, bendiciones, hermana Sonia, bienvenida. Seguimos en esta discusión. Ok, ya le dijimos a ustedes que Pedro está tratando de puntualizar los grandes problemas que se están dando en el primer siglo y Pedro va a puntualizar algunos cuantos más, pero los problemas básicos que se están enfrentando son las falsas doctrinas, las herejías, los falsos maestros y los falsos profetas. Ahora, Pedro nos enseña cuatro señales que yo quiero que usted las mire con detenimiento ahí en la pantalla. 4 señales que nos deben a nosotros dar, como diría el jíbaro puertorriqueño, el pie forzado o un que nos debería dar como un atisbo, como nos debería dar una idea clara de cómo nosotros podemos reconocer cuando a lo que estamos escuchando es un falso profeta o un falso maestro. Y estas 4 señales aparecen en los primeros 3 versos y la primera es la astucia. Esta gente son astutos, bien astutos. Todos se lo saben, se comen los nenes crudos, tienen más trucos que el cinturón de Batman. Le montan un rancho a cualquiera. Le venden una peinilla a un calvo, le venden un freezer a un esquimal. Oye, tienen una astucia y tienen, óigame, lo que le voy a decir suena raro, pero esto es una palabra del castellano. Tienen una verborrea increíble. Cuando tú los escuchas hablando, parece que tienen más razón que nada. Son bien astutos. El falso profeta y el falso maestro tienen la astucia del Satán. Ha sido empoderado con esa astucia engañosa en la que confunde a la persona que no está firme. Óigame, mi hermano, y el problema mayor, escúcheme bien lo que le voy a decir, el problema mayor es la gente que vive la fe a medias, que no vive la fe de lleno, que no están firmes en el evangelio, que son inconstantes, que son como las aguas del mar, que donde el viento sople se mueven. Entonces, esta gente, escúcheme bien, se alimentan de los débiles de la fe. Para ellos esto es materia prima. Esa gente que van a la iglesia, y digo esto con amor, porque es que la iglesia se ha acostumbrado, la iglesia institucional se ha acostumbrado a poner unos parámetros y a poner leyes como los fariseos, que ni los mismos pastores y los miembros de la iglesia las pueden seguir. Que entonces tenemos un montón, tenemos más apartados que en el correo general. Gente que ha ido a la iglesia, que ha escuchado el mensaje y que por leyes de hombre y por bobería, no, que si esa mujer tuya que no se puede pintar el pelo, allá votó a la mujer, a los muchachos y al hombre. Óigame, ¿dónde en la Biblia dice que a la mujer no se puede pintar el pelo? Mi hermano, digo esto con respeto. Pero esos son los débiles en la fe. Entonces esa gente reciben ese golpe en la iglesia, como vino de un hombre, piensan que vino de Dios y abandonan el camino de la verdad, porque en el lugar donde se estaba predicando la palabra también se le estaban exigiendo cosas que no tienen que ver con la Biblia. Y yo le he dicho a usted, que usted se pasa conmigo aquí compartiendo con nosotros, que nosotros somos de aquellas iglesias, y digo esto con respeto, no somos perfectos, porque si fuéramos perfectos tan pronto llegó el pastor Sosa aquí y se dañó. Pero somos de esas iglesias que creemos que lo que no pasa por la Biblia no lo practicamos en la iglesia. ¿Estamos bien hasta ahí, Rafi? Estamos bien. ¿Cuánta gente no se ha ido a la iglesia, pastor? Porque cuando llegan a su primer servicio, lo primero que le dicen es: tienes que dejar esto, no puedes hacer esto, no te puedes vestir así, etcétera, etcétera, no puedes hablar. Y ya literalmente estamos poniendo tantas trabas que, honestamente, ¿quién le interesa volver a un sitio como ese? No, yo creo que a muy pocas personas. Pero esos son los débiles en la fe. Y digo esto con respeto, nuevamente, mi hermano. Esa es la carne de cañón para el falso profeta y el falso maestro. Oh, mi hermano, cuando usted está en esa duda, porque usted no entiende, y digo esto con respeto, pero con autoridad, cuando usted no entiende que quien lo hirió no fue el Señor, porque cuando el Señor hiere, el Señor sana. No me diga que no, el Señor da su golpecito, el Señor da su cantazo, el Señor baja de la cabalgadura a uno violentamente. A veces cuando tú vas en el pony trepado, vas a galope y piensas que estás haciendo las cosas bien, el cantazo viene y te bajan de la cabalgadura como le hicieron a Pablo. Y a nosotros nos los han hecho también, vamos a hablar sinceramente. El Señor nos ha llamado a capítulo, pero cuando el Señor es el que hiere, el Señor sana en el proceso. Porque no hay cosa más extraordinaria que tú ser amonestado por Dios. Cuando tú eres amonestado por Dios y Dios te habla, en medio de la amonestación viene la sanidad. Y viene el proceso de restauración, y viene el proceso de bendición. Pero cuando el que hiere es el hombre no tiene corazón de sanar ni tiene intención. La intención del hombre es, sánate tú mismo, lámbete la herida como un perro,
O vete y úntate Sefirán, que a mí no me interesa para nada que tú vuelvas al camino de la verdad. O a mí no me interesa, si no quieres cambiar y transformarte y aceptar mis leyes, aquí no te quiero más. Así es como funciona el hombre. Pero cuando es Dios, Dios va transformando el corazón y la amonestación se convierte en un proceso de bendición, porque Dios con la amonestación restaura. Así es que funciona el Dios de la gloria. Pero de esas señales que tú te puedes dar cuenta que te estás ante la presencia de un falso profeta, un falso maestro, es que las personas son bien astutas. Son bien astutas. Otro más de ellos es que son bien avaros. La avaricia, dice Pedro, la avaricia, el querer tener más de lo que pueden, el querer estar todo el tiempo. Yo no sé si tú recuerdas, Rafi, a lo mejor mis hermanos dominicanos no lo conocen, o mis hermanos cubanos, para lo cual le pido disculpas, porque yo no conozco mucho de su televisión, pero en Puerto Rico, yo no sé si tú recuerdas que había un programa donde salió un personaje que se llama Johnny el Men, que siempre estaba cogiendo de bobo a la gente con negocios y haciendo inventos. Haciendo negocios por el lado. Haciendo negocios. Dame 20 pesos que te voy a conseguir el mejor de otro y otro. Y el que es un ignorante, obviamente bendito, le daba a su chavito. Siempre lo pasaba timándolo. Exactamente. En ese proceso, usted se va a dar cuenta que hay un falso profeta y que hay un falso maestro, porque todo lo que hace va en el proceso personal de auto enriquecerse, o de simple y llanamente adquirir para él cosas que no necesita, pero que las quiere, porque son avaros. Mire, usted quiere saber si usted está ante un falso profeta o un falso maestro. Diría el apóstol Pedro aquí, véalo cómo funciona con sus finanzas. Si es una persona que ama la obra, la sostiene. Si es una persona que ama el evangelio, habla las misiones, sostiene a los misioneros y ama la obra. No están pidiendo todos los años ni aumento. Tiene más trucos que un mago, dice Flor. Tiene más trucos que Gustavo Loli. Así. Pero cuando ustedes se están dando cuenta, y digo esto con amor, óigame, no vamos a hablar de pastores, no vamos a hablar de ministros, vamos a hablar de iglesia ahora. Cuando usted llega hasta una iglesia, hay dos cosas que usted tiene que mirar. Y digo esto con amor pastoral, porque esto me ha pasado en todas las iglesias que a mí me ha tocado pastorear. Cuando usted llega a una iglesia, hay dos cosas que usted debe ver. A usted no le interesa cuánto dinero recogen. Eso es público. Eso usted, con pedir un papel, se lo entregan en la mano. A usted lo que le interesa es cómo se distribuye lo que se recoge. ¿Por qué? Porque lo vamos a hablar ya mismo. Hay dos cosas que son de vital importancia en el funcionamiento de la iglesia y son las que ponderan si son una iglesia o son un club social. Y para todos mis hermanos que me están viendo a través de las redes sociales, aquí un beso pastoral. Hay dos posiciones en el budget de la iglesia que demuestran su espiritualidad. Y aquí les va. Hermano, si usted se quiere molestar conmigo, moléstese todo lo que usted se quiera. Es tiempo de que nos convirtamos. La manera en la que utilizan el dinero para bendecir a los necesitados. En la mayoría de las iglesias, ese presupuesto se llama acción social. Si usted tiene una iglesia y usted va y mira y el presupuesto de acción social es reducido y todos los años lo reducen y no hay nadie que abogue por él, un diácono, un ujier, un misionero, pues usted se está dando cuenta que la iglesia va en proceso de muerte, lenta pero segura. Cuando en una iglesia un hermano se para y dice, mire, el pastor no necesita más aumento, el pastor lo que necesita es que ajustarse a cómo está, porque nosotros necesitamos bendecir a los pobres. Necesitamos bendecir a los que están en la calle. Necesitamos bendecir a las viudas, bendecir a los niños huérfanos. Y nosotros tenemos que comenzar a bajar, a quitar esa mentalidad de que hay que subirle dinero al pastor. El obrero tiene su salario, gloria a Dios, pero que se contente. Vamos a empezar a meterle dinero a la calle, a bendecir a la gente. Porque cuando hagamos esto, cuando nosotros le pagamos al pastor, el dinero para en la cuenta de él. Pero cuando nosotros bendecimos a las huérfanas y a las viudas, a los huérfanos y a las viudas, mira, la cuenta que sube es la del cielo, porque estamos depositando en un banco donde el orín y la polilla no corrompen. ¿Entendió eso, mi hermano? Digo esto con respeto, yo soy el pastor de la iglesia y esto puede ir para atrás, ¿para donde mí? Pastor, mire, no le va a pagar más. Pues, hermano, el Señor buscará la manera de bendecirme. Pero yo quiero que usted entienda que una iglesia se nota que es iglesia y se nota la salud que hay dentro de la iglesia por la manera en la que ellos distribuyen sus fondos para bendecir a los que no tienen. Porque si no están haciendo eso, no son iglesias. Otro planteamiento, para que usted se goce conmigo y que lo ponga a prueba. No estoy hablando de ministro, estoy hablando de iglesia. Usted llega a una iglesia y usted tiene que ver el informe de misiones.
¿A dónde se está invirtiendo en la obra? ¿Cuántas obras se están apoyando? ¿Cuántos misioneros se están apoyando? ¿Dónde está puesto nuestro diezmo? Si estamos diezmando, y con esto digo, pastor que no diezma no puede exigir nada. Pastor que no pone su compromiso en la mesa, como el resto de la gente, no puede estar hablando de nada. Aquí los hermanos saben que yo tengo autoridad para decir esto. Cuando usted está en la mesa discutiendo el presupuesto y nadie aboga por las misiones, la iglesia va en un declive, va en una muerte lenta pero segura. Cuando usted en la iglesia no escucha a nadie abogando por los proyectos de acción social, por los proyectos de bendecir a los pobres, de ayudar al que no tiene, de cuidar de los huérfanos, de cuidar de las viudas, usted se está dando cuenta que la iglesia va en un declive, va en una muerte, vuelvo y le repito, lenta pero segura. Y usted está, sin darse cuenta, hermano, usted está practicando una falsa doctrina y usted no se da cuenta. Porque el servicio estuvo bueno, porque el predicador es bueno, porque el pastor se prepara, pero no tenemos obra. Pero las misiones no se apoyan, pero la gente viene aquí con hambre y no se le llena el estómago. La gente aparece con necesidades, no pueden pagar el agua, no pueden pagar la luz, pero nosotros no tenemos porque hay que invertirlo en otras cosas que a nosotros nos interesan más. Porque la iglesia tiene otros intereses que no son los del cielo. Y aquí viene óigame, aquí voy a dar duro, Rafi. Robecito ya. La iglesia, ¿tiene intereses que no son los del cielo? La contestación es sencilla, ¿no? No debería. No. Pero en nuestra práctica rutinaria, ¿demostramos que tenemos intereses que no son el cielo? No, claro, definitivo. Definitivo. ¿Qué usted cree, hermano? Usted que está viendo, usted que está viendo, y digo esto con respeto, usted que está viendo la programación, contésteme, ¿usted cree que la iglesia debe tener o no debe tener intereses que no sean en el cielo? Yo creo que los debe tener. ¿Qué intereses? Bueno, no que no sean del cielo, sino que están relacionados con el cielo, pero no son el cielo. Cuando tú bendices a las pobres y a las huérfanas, los pobres y las huérfanas cuando llegan al cielo no van a ser pobres ni huérfanos, ni viudas. Pero son intereses en el mundo que lo que hacen es construyendo en el cielo. De otra forma, otros intereses que nosotros tengamos que no tengan que ver con nada, con bendecir a alguien, no tienen que ver nada con el reino, hermano. Digo esto con respeto, no se moleste conmigo, esto es verdad del evangelio. No estás hablando nada que no sea cierto, pastor. ¿Qué dijo Jesucristo? Buscad el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. ¿Y todas las demás cosas qué? Vendrán por añadidura. Pastor, quiero añadir esto. Adelante. ¿Cuántas iglesias tú conoces o has conocido, porque ya has estado, ¿verdad? Llevas ya tiempo en el ministerio? ¿Cuántas iglesias tú conoces donde prefieren tener en el banco $50,000 achocado allí, cogiendo intereses, pero en la congregación tienen hermanos que perdieron su trabajo, tienen hermanos que tienen facturas médicas que no han podido pagar porque son muy altas, tienes hermanos que quizás tienen una casa que se le está cayendo en canto? Entonces, a veces, porque es que se nos va a ir mucho dinero. Pero la pregunta es, ¿para qué? Mira, hermano, no estamos diciendo que tampoco se bote el dinero, porque una sana administración es importante. Tenemos que ser responsables ante los diezmos y la ofrenda que las personas dan en la iglesia. Y en eso estamos claros. Estamos hablando de que a veces, porque es que se nos bajan los ingresos, pero entonces tienes un hermano que, como decimos, quizás tiene un montón de goteras en la casa, acaba de perder el empleo, tienes un matrimonio, quizás una necesidad. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Dónde está nuestra misión en el mundo? Entonces a veces pecamos de eso, de ser avaro. Hey, eso es avaricia espiritual. Y yo entiendo que nosotros como iglesia no podemos entrar en esa disciplina. Y eso conlleva obviamente que el testimonio de la iglesia empiece a decaer. Y entonces aquellos que sí estaban dando, los hermanos, como tú dices, vamos a la sesión de negocios y dice, oye, el hermano fulano de tal perdió el trabajo y la iglesia no pasó ni por la casa. Tenemos que retomar, hermanos, que la iglesia está para cuidar de sus ovejas, así como el pastor es muy cuidadoso con sus rebaños. Y en momentos de necesidad, aquí no podemos estar poniendo en telediscusión ni una reunión de asamblea para discutir si tenemos que sacar un dinero para bendecir X o Y personas, porque esa es la misión diaria de la iglesia. Amén, amén. Sencillamente. Todo lo que pongamos y subordinemos eso con otra cosa, ya estamos en falsa doctrina. Exacto. Esas son las cosas que la gente no quiere entender. Y digo esto con respeto, hermano, para no se moleste conmigo.
Pero cuando en la iglesia se tiene que ponderar que este mes no podemos ayudar a doña Pascualita, por decir uno, nadie se llama Pascualita, ¿verdad? No En la vida aparecen 10, Pascualita. No tenemos. Que apareció una necesidad a doña Pascualita y dijimos, mira, no podemos este mes porque entonces si le pagamos a doña Pascualita esa factura, no le podemos pagar completo al pastor. Mire, hermano, tan pronto nosotros hacemos una cosa como esa, nosotros estamos perdiendo la visión del reino. Porque el pastor no depende del salario de la iglesia, el pastor no depende del día 15 o del día 30. El pastor que depende del día 15 o el día 30 es un asalariado que entró a la iglesia por la puerta de atrás, por la puerta de la cocina, que brincó la verja, que no entró por la puerta. Pero el pastor que depende del Señor nunca le faltará, hermano. Y eso nosotros lo podemos testificar por los últimos 15 años. Si mi esposa estuviera aquí, tuviésemos la oportunidad de estar 2 o 3 horas aquí testificando de que la gente cuando aprende a confiar en el Señor, Dios nunca los abandona. Nunca, mi hermano. Eso está en el verso 9 de este capítulo número 2. Dios nunca abandona al que aprende a confiar plenamente en Él. Mire, hermano, nosotros decimos esto con respeto, pero nosotros vivimos mejor, como dice mi hermano Goro, mejor de lo que nos merecemos. Pero yo espero en el cielo vivir mucho mejor. Sin facturas y sin deudas y sin tener que pagar el plan médico. No va a hacer falta de eso de allá. A la pregunta que me hacía Rafi, pastor, ¿cuántas iglesias usted ha conocido que esto es un problema? Lo digo con respeto. Aunque me voten. Con respeto lo digo. La única iglesia en mis 20 años que llevo en el evangelio, 12 de pastor, la única iglesia que nunca le ha temblado el pulso para bendecir a alguien es esta en la que yo estoy ahora mismo. Y que se moleste conmigo quien se quiera molestar. Y yo he estado de pastor en 4 iglesias diferentes. Y el amor que yo he encontrado aquí, hermano, la pasión que yo he encontrado en esta iglesia por las almas, por las vidas, de la gente que se ha mantenido por los últimos 40 años, 25, 30 años, no importa quién sea el pastor. Porque aquí lo que importa no es la persona que está al frente, aquí lo que importa es quién manda en la iglesia, que es Jesucristo. Y en esta iglesia yo he conseguido un amor por la obra y por las almas, por la misericordia que se tiene que no lo había experimentado. Delante del Señor Rafi lo dijo, que no lo había experimentado en muchos sitios. En otros sitios tenía que pelear por esto. Y el Señor es mi testigo. El Señor es mi testigo que en otras iglesias que pastoreé como pastor asistente o que pastoreé como pastor general, tenía que pelear sobre estos asuntos y aquí nunca he encontrado el pie puesto para bendecir, para nosotros hacer al trabajo de alcance comunitario, para bendecir las misiones, para bendecir la comunidad. Por el contrario, nos hemos sorprendido extraordinariamente de las cosas que han sucedido. Voy a dar un testimonio que Rafi me puede mentir si es cierto o si es falso. En el pasado mes de enero, después de todas las cosas que acontecieron en Puerto Rico, nosotros estuvimos al pendiente de cuándo era el momento preciso para nosotros poder viajar porque estaban cerrados los aeropuertos. Y yo quiero que ustedes entiendan, mis hermanos, quiero que entiendan que cuando se da una crisis tan fuerte como la que se dio en Puerto Rico en los pasados 2 años y en los pasados 6 meses, los aviones y los movimientos de aire, usted tiene que dejárselos para los first responders. Hay gente que no sabe esto, pero yo lo voy a educar a usted. Cuando usted vive en un edificio, dice, en caso de emergencia, use las escaleras. Si usted alguna vez se ha preguntado por qué, yo se lo voy a explicar aquí. Porque el ascensor es para los bomberos. ¿Usted no sabía eso? Si hay un incendio en un edificio, tú estás en el piso 12, tú tienes que bajar por las escaleras para que el bombero pueda subir por el ascensor y no tenga que usar las escaleras para llegar. Asimismo, cuando pasan situaciones bien traumáticas en un país, usted no va y llena los aviones primero que la gente que tiene que salir, que la gente que tiene que llegar con necesidad. Y nosotros en el mes de enero, mes de febrero, estamos ya planificando cuando bajara la cosa, ya se fueran los artistas y se fueran los músicos y se fueran esa gente que fueron por primera vez, de qué manera nosotros podemos bendecir. Y un domingo en la mañana digo, Rafi, no podemos darle más largas al asunto. Hoy es el día de esto. Mi hermano Rafi me dice, pastor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recoger una ofrenda en la iglesia. A mí no me gusta hacer esto, pero vamos a recoger una ofrenda en la iglesia para los damnificados del terremoto en Puerto Rico. ¿Ver de qué manera lo podemos hacer? Hermano, mire, los que están en pantalla, los que me están siguiendo, quiero que ustedes sepan que esto fue así. Nosotros dijimos esto domingo a las 10 de la mañana y nos fuimos en un avión lunes a las 7 de la mañana, ¿cierto o falso? Así mismo fue. Lunes a las 7 de la mañana estábamos nosotros montados en un avión viajando para Puerto Rico. Hermano, ni en 24 horas. Y el hermano Rafi, cuando se fue a sentar conmigo, me dijo, pastor, ¿cuánto usted cree que recibimos? Yo creo que tenemos que andar como unos $1,000, 1,500. Y no, Rafi, ahí es $3,500, $4,000. Y el hermano Rafi me dice, no, tú tienes la fe fuerte muy alta. ¿Cuánto recogimos?
Casi 5,000, 5,500. La fe del pastor estaba muy alta. Todavía estaba bajita. Por eso es que usted es el pastor. So, lo que te quiero decir con esto es lo siguiente. En esta iglesia yo he visto el amor de Dios a través de la vida de la gente. Dándole agua al que tiene sed, dándole comida al que está hambriento, vistiendo al desnudo. Lo he visto extraordinariamente en esta casa. Cuando hemos pedido ayudar a las misiones, esa misión que estamos levantando en Colombia, hermano, siga orando por nosotros. Pero si usted no puede ir con sus pasos, vaya con sus pesos. Bendiga a la hermana Mari, bendiga al hermano Dióstenes, bendiga a la primera iglesia bautista hispana del Tona, que estamos levantando una obra en Colombia y necesitamos de su ayuda, de sus oraciones, pero también de su aportación, si en algún momento usted lo puede hacer. Esto no es obligatorio, en el reino no hay nada obligatorio. Usted lo hace porque ama al Señor. Las iglesias en Cuba, hemos levantado iglesias en Cuba, hemos levantado ministros en Cuba, hemos construido paredes en iglesias en Cuba que han comenzado como un rancho y para la gloria de Dios hemos podido levantar un edificio. Hemos estado en esa obra con mi hermano Rafael González, que es esa persona contacto que nos ha estado ayudando en esa obra. Hermano, vuelvo y le repito, si en su iglesia, si en la comunidad de fe que usted está participando, los pobres, las viudas, los huérfanos y las misiones no son una prioridad, usted no se está dando cuenta, pero está en una falsa doctrina. ¿Lo entendió, verdad? Si la prioridad es la iglesia, el pastor y sus líderes, usted está en el sitio que no es. Y déjeme decírselo con amor pastoral, aquí va un beso. Esta iglesia no es perfecta, no lo es y nunca nos jactaremos de serla. Pero una cosa siempre perseguiremos, que tengamos los pies puestos en la tierra, pero el corazón en las manos de Dios. Que sepamos qué es lo que nos ocurre día a día, pero no dejemos de pensar nunca que estamos aquí puestos para hacer la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y bendecir a nuestros hermanos, porque servimos a Dios sirviendo a la humanidad. ¿Me entendió? Podemos seguir. Otro punto, y vamos, Rafi, esto va como todas las millas y vamos a ir por la mitad. Sí, sabíamos que el tema iba a ser un poquito cargadito, así que... A mi hermano, si usted tiene alguna pregunta, sigue, mande por ahí. Los hermanos están gozándose, yo sé que se están gozando. Bueno, pastor, yo lo que estoy viendo en las redes, que mucha gente está escribiendo, hermanos que de una u otra forma, indirectamente han sido bendecidos por esta iglesia. Y qué bonito cuando una iglesia tiene testimonio. Amén. De las cosas que la iglesia de Dios hace por ellos. Eso es. Porque eso habla muy bien de su iglesia, habla muy bien de sus líderes, de su pastor. Y qué bueno que hay hermanos que son agradecidos y que en esta noche quieren compartir parte de lo que Dios les ha dado a través de los hermanos de esta iglesia, de gente que no necesariamente dan su ofrenda, pero algunas veces visitan al hermano y le llevan su ofrenda personalmente, porque quieren bendecirle. Eso lo hemos visto. Y eso hermano, mire, no hay cosa que más le agrade a Dios cuando usted hace algo por el prójimo, porque lo dice la palabra, lo que hiciste por ellos lo hiciste por mí. Entonces, a veces tenemos las oportunidades como esta. Mira, hermano, tenemos que aprovecharlas. Y siempre que hasta nuestros oídos, nuestra iglesia, el pastor lo ha dicho, vuelvo y lo digo, mira, hermano, no estamos diciendo para glorificarnos, ¿verdad? Como iglesia, porque sabemos que todo esto lo hace Dios. Pero cuando una iglesia se mueve a hacer todas estas cosas, lo único que está trayendo es bendición a esta iglesia. Bendición a aquellos que domingo a domingo, jueves a jueves, traen sus ofrendas, sus diezmos, porque saben en que esa ofrenda y esos diezmos se van a utilizar para bendecir a otras personas. Amén. Y hoy yo quizás tengo un ingreso, pero mañana no. Así que quizás hoy yo estoy bendiciendo a una persona que quizás mañana le toque a esa persona bendecir. Así mismo es. Hermano, 2 puntos más para pasar al próximo slide del keynote. Otra de las cosas que usted puede descubrir que son señales que le demuestran a usted que usted está ante un falso profeta o un falso maestro son mentiras ingeniosas. Esta gente se las inventan en el aire y utilizan medias verdades para desarrollar sus propias mentiras y entre esas mentiras engañar al pueblo. Y por último, según Pedro, persiguen el dinero. Todo tiene que ver con dólares y centavos. Todo tiene que ver con dólares y centavos. No han terminado de predicar que ya están pidiendo chavos. No han terminado de dar el mensaje que ya están pidiendo dinero. No sé, todas las semanas se inventan un proyecto diferente, pero ese proyecto diferente, para lo único que se lo inventan es para estar pidiendo dinero. Y usted tiene que tener cuidado con eso, hermano, porque la iglesia que no puede funcionar con lo que recibe nunca va a funcionar con lo que le hace falta. La iglesia tiene que aprender a depender de Dios como cuerpo de Cristo. Si Jesucristo es la cabeza, hermano, si Jesucristo es la cabeza de esto, ¿qué rayo nos va a faltar a nosotros? Esa es la pregunta que yo a veces me hago, que a veces hasta me enfurece. Cuando usted vive a la avaricia
de querer más de lo que necesita, de andar buscando lo que no tiene, es porque la cabeza se fue. Ya usted no está bajo la cabeza. El cuerpo de Cristo, la cabeza es Jesucristo. Y si Jesucristo es la cabeza de la iglesia nunca va a tener necesidad de nada. No tienen que haberle reuniones, ni luchas, ni peleas. Y eso nunca va a faltar si Él es la cabeza. Mientras Él sea el norte, mientras Jesucristo sea la razón principal de nuestra adoración y nuestro servicio, todas las cosas nos serán añadidas. Lo que pasa es que hay que vivirlo para poder verlo. No se puede predicar